Damas y caballeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El cordial saludo tanto a nuestras autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, así como de la Escuela Profesional de Medicina Humana y Enfermería también, que se encuentran con nosotros, sus representantes, así como a nuestros estudiantes de ambas escuelas profesionales, Medicina Humana y Enfermería. Bien. Como ustedes tienen conocimiento, el Día de la Medicina Peruana se celebra cada 5 de octubre para conmemorar el sacrificio de don Daniel Alcides Carrión, héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana, quien se inoculó con la bacteria de la verruga para estudiar esta enfermedad, muriendo en 1885 y dejando un legado para la ciencia médica. Esta fecha es un homenaje al trabajo y a la vocación de servicio de todos los médicos del Perú. Y precisamente para conmemorar esta fecha trascendental, la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de la Escuela Profesional de Medicina Humana, ha organizado diversas actividades académicas, culturales, deportivas y también protocolares para celebrar esta importante fecha. Bien, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la primera actividad académica, que es un evento científico. Para ello voy a invitar a la mesa central a nuestras distinguidas autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud. En primer lugar, invito a pasar, por favor, a la doctora Carmen Ricra Echevarría en su calidad de coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. La recibimos con un fuerte voto de aplausos. De igual forma, invito a pasar a la responsable de departamento académico, a la magíster Roxana Hilario Povis. Adelante, maestra. De igual forma, invito a pasar a la mesa de honor al responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana, al doctor Arturo Villena Pacheco. Adelante, doctor. Y en esta oportunidad también nos va a acompañar la doctora Melvia Espinosa Eguávil en su calidad de responsable de la Escuela Profesional de Enfermería. Hoy vamos a tener dos importantes conferencias magistrales. La primera, denominada El legado de Daniel Alcides Carrión y su vigencia en la medicina peruana, que estará a cargo del doctor Arturo Villena Pacheco, responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Y posteriormente vamos a tener una conferencia virtual denominado Redes en la Formación Médica, que estará a cargo del doctor Lizardo Guamán Angulo, en representación de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de Salud del Ministerio de Salud. Bien, vamos a dar inicio a este presente acto protocolar con las palabras de bienvenida que estará a cargo de la coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Carmen Ricra Echevarría. Doctora, ¿ahí está bien? ¿Ahí está bien? Ya. Sí, gracias. Doctor Arturo Villena, responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Doctora Melvia Espinosa Eguávil, responsable de la Escuela Profesional de Enfermería. Maestra Roxana Hilario Povis, responsable del Departamento Académico. Estimados colegas docentes, estimados estudiantes de las escuelas profesionales de medicina y de enfermería, amigos que en esta oportunidad nos están acompañando, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero iniciar mi participación haciendo llegar las disculpas de la comisión organizadora. Desde ya, la doctora Milagros Enríquez Suárez,
se une a estas celebraciones. Sin embargo, por cuestiones de la labor que ella desempeña como presidenta de la comisión organizadora de nuestra universidad, pues no ha podido acompañarnos en esta oportunidad. Asimismo, el vicepresidente académico, el doctor Ángel Almidón, y también el doctor David Elí Salazar Espinosa, también hacen llegar las disculpas del caso a la escuela profesional, a la facultad, también por encontrarse en actividades propias de gestión. Quiero iniciar, como ya lo han mencionado, ¿no?, mi participación por una fecha muy importante, que es el Día de la Medicina Peruana. En ese sentido, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Escuela Profesional de Medicina Humana, han programado un conjunto de actividades. El día de hoy vamos a iniciar con una conferencia muy importante y desde ya mi agradecimiento a nuestros señores ponentes, al doctor Arturo Villena Pacheco y también al doctor Lizardo Guamán Angulo. Tenemos certeza que esta conferencia va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. Asimismo, como ya se mencionó, el día de mañana continuamos con actividades deportivas y el día domingo tenemos un desfile cívico en el distrito de Tarma. Entonces, desde ya, ¿no?, todos estamos invitados y llamados a participar de estas actividades. Asimismo, también ya se ha mencionado, el 5 de octubre estamos celebrando el Día de la Medicina Humana. Celebramos el sacrificio, el natalicio de Daniel Alcides Carrión. Estimados jóvenes, futuros médicos, cirujanos, desde ya que Daniel Alcides Carrión sea para nosotros un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De sacrificio, de entrega, de búsqueda constante por alcanzar el conocimiento y sobre todo de un amor incondicional por el ser humano. Quiero cerrar mi participación deseándoles a cada uno de ustedes que ese día lo pasemos muy bonito y sobre todo reflexionemos por la gran labor que venimos desarrollando, no solamente los docentes o las autoridades, sino también ustedes como estudiantes. Es mi deseo que Daniel Alcides Carrión guíe sus pasos y nos acompañe durante este proceso de formación académica. Muchísimas gracias y feliz Día de la Medicina Peruana. Bien, agradecemos la participación de nuestra autoridad de la Facultad de Ciencias de la Salud. Como se ha indicado, el día de hoy hay un evento científico. Para el día de mañana sábado también está programado una actividad deportiva donde van a participar diferentes escuelas profesionales de nuestra universidad como invitados especiales en esta fecha de real importancia para la medicina peruana. Y el día domingo todos tenemos una cita en el desfile, en el izamiento, en la ceremonia de izamiento y desfile de la institución a las 8 de la mañana en la Plaza de Armas de la ciudad de Tarma, donde vamos a participar todos en este acto protocolar. Bien, voy a invitar a un representante de los estudiantes para que pueda para que nos brinde algunas palabras. Invito a pasar a Jean Apolinario Mesa. Él es estudiante de la primera promoción de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Hola, sí, ok. Estimadas autoridades, doctora Rosana, doctora Melvi, doctora Carmen, doctor Arturo Villena,
Profesores, compañeros e invitados, tengan todos unos cordiales saludos. Es un grato honor estar presente aquí y dirigirme a ustedes en esta ocasión, en esta fecha tan especial en la que conmemoramos el sacrificio del mártir de la medicina peruana, al estudiante de medicina, al igual que nosotros, Daniel Alcides Carrión. Nació en Cerro de Pasco con una profunda inquietud por conocer más sobre dos enfermedades, la fiebre de la oroya y la verruga peruana, las cuales hasta el momento se pensaban que tenían una misma etiología. Carrión se inoculó secreción tomada de una verruga, llevando un registro diario de todos los síntomas a medida que avanzaba la enfermedad. Sin embargo, lamentablemente los síntomas empeoraron y falleció un 5 de octubre de 1885. Su sacrificio no fue en vano, porque gracias a él, ahora se sabe que ambas enfermedades tienen un mismo agente biológico en común, la bacteria Bartonella bacilloformes. El día de hoy, más que la historia de Carrión, quiero hablarles del valor que éste representa. Recordemos que en esa época el Perú había salido de una cruel guerra. Las ciudades habían sido saqueadas, los mismos hospitales, bibliotecas habían sido usados como refugios para los militares. Imagínense ustedes ver al país de esta manera. Imagínense qué hubiera sido el sentir de nuestros antepasados al ver al país así. Por ello, se tenía que empezar de nuevo, pues era el momento de la reconstrucción. Pero Carrión fue motivado principalmente por las necesidades, más que nada sobre la muerte de la pérdida de varios obreros de la ciudad de que hoy en día conocemos como Loroya. Es así que en esta necesidad se plasmó un espíritu de investigación. Menciono una frase: no hay enseñanza sin investigación, y sin investigación no hay enseñanza. Palabras dichas por el educador Paulo Freire, y vaya que sí, es verdad. La carrera de medicina es hermosa, pero a la vez difícil. Difícil para aquel que no lee, que no estudia, ya que esto es parte de la vocación. De la misma forma, es cierto que el camino siempre es más llevadero y amigable cuando vamos a aprender lo que realmente uno quiere aprender. Abracen el conocimiento. Si en clase surge una duda, investiguemos esa curiosidad, lleguemos al fondo de la materia, aunque prácticamente sabemos que eso es a veces imposible, pues siempre habrá algo que no se acepta. Eso es algo asombroso del mundo de la ciencia. El conocimiento, hay que entenderlo, nunca se acaba. Recordemos que en algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto. Ahora bien, continuando, expreso un gran agradecimiento al doctor Arturo Villena Pacheco, que se encuentra presente, a quien expreso un infinito agradecimiento por su esfuerzo y dedicación en el camino de la investigación formativa y académica. Doctor, su apoyo es de gran ayuda y estima para nosotros. Deseo pensar que después de un año de funcionar la Escuela Profesional de Medicina Humana con estudiantes, la universidad ya sea representada en calidad de ponencias en un curso científico a nivel nacional. Para ello, el primer paso ya fue dado. Ahora la escuela va a ser más grande. Tendremos más compañeros, más profesores, en donde el espíritu de investigación siempre estará presente. Quiero terminar esta parte citando a Einstein, que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Muchos estamos acá por diversos motivos, pero todos tenemos un propósito en común: ser buenos profesionales de la salud. Asimismo, cada uno tiene diversos motivos, pero en el fondo, lo que debe primar entre todos esos motivos es la vocación de ayudar, la vocación de servir, apostar por la integridad y el bienestar de las personas. No renunciemos a nuestros sueños, no renunciemos a nuestra vocación, no abandonemos ante la presión de los demás. Vivamos por la satisfacción del futuro, un futuro en que no dormiremos por estar estudiando, nos desvelaremos por tratar de terminar una tarea, donde sacrificaremos tiempo y no podremos estar mucho con nuestras familias o con nuestros mismos amigos. Pero no solo es el futuro, sino también por la satisfacción de atender a nuestros pacientes, de reír y de llorar con ellos. Durante estos años de universidad, aprendamos a conocernos a nosotros mismos, aprendamos a conocer nuestras ideas, a conocer nuestra forma de pensar, nuestra motivación, nuestros sueños, nuestras carencias y nuestras fortalezas. Además, siempre hay que mantener la humildad y la gratitud, ser grato frente a todos, especialmente ante profesores y nuestros familiares, pues nadie estaría aquí si no fuera por ellos.
Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra con mucho cuidado. Esto solo es el inicio del camino, un camino que solo se puede finalizar con perseverancia, dedicación y disciplina. La única forma de acabar es haber comenzado, y eso ya lo hemos hecho. Tengan todos un feliz día del médico peruano. Muchas gracias. Gracias, Jan. Bien, ahora vamos a invitar por favor a nuestras distinguidas autoridades a tomar asiento en las primeras butacas para ya dar inicio a la primera conferencia. La primera conferencia, el legado de Daniel Alcides Carrión y su vigencia en la medicina peruana, que estará a cargo del doctor Arturo Villena Pacheco, responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Casa Superior de Estudios. Permítanme dar una breve referencia de su trayectoria académica y profesional. El doctor Arturo Eduardo Villena Pacheco es médico endocrinólogo e investigador peruano con amplia trayectoria en el ámbito clínico, académico y de políticas de salud. Cuenta con un registro RENACID nivel 2 y es doctor en medicina de la Magna Cum Laude por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, donde además ejerce como responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana, contribuyendo a la formación médica en un contexto andino de gran complejidad sanitaria y social. Asimismo, ha sido médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos, fue jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, director adjunto del Hospital Cayetano Heredia y director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud del Perú. En el ámbito académico ha sido profesor principal de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla y docente de la maestría en Epidemiología Clínica en la misma universidad. También fue director de la Escuela de Tecnología Médica de la UPSH, ¿verdad? Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bien, vamos a darle un caluroso voto de aplausos y recibirlo con todo el cariño y la alegría al doctor Villena. Muy buenas tardes. Un saludo especial a la doctora Carmen Ricra, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la doctora Melvi Espinosa, responsable de la Escuela de Enfermería, a la magíster Rosana Hilario, jefa del departamento académico. También un saludo a la doctora Miriam Espinosa, aquí presente, ex coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, y al doctor Grimaldo Quispe. También agradecemos por su presencia. Entonces, el tema que yo voy a tratar es el legado de Daniel Alcides Carrión y su vigencia en la medicina peruana. Es un día muy importante, por ello me he permitido ponerme la medalla de la Academia Nacional de Medicina, que solamente nos ponemos en el día 5 de octubre, conmemorando la fecha de Daniel Carrión. Bueno, Daniel Alcides Carrión nació el 13 de agosto del año 1857 en una localidad llamada Lataguay, cerca de la mina Ocoyoc y a la laguna Quilacocha. Bueno, él quedó huérfano de padre a los 8 años y luego tuvo como padrastro al señor Alejo Valdivieso, que figura aquí. Acá está la foto de Daniel Alcides Carrión. Y algo importante que puede ser relevante para los tarmeños es que don Daniel Alcides Carrión terminó su primaria en el Colegio Orden, fundado en el año 1857, que después cambió de nombre al Colegio Nacional San Ramón
desde el año 1859. Entonces, los que han estudiado en el Colegio San Ramón, obviamente deben sentirse muy orgullosos porque ahí estudió Daniel Alcides Carrión. El sacrificio de Daniel Alcides Carrión ocurrió dentro de un contexto histórico, social, devastador para nuestro país. Fue en el contexto de la Guerra del Pacífico, que tuvo como consecuencia una enorme inestabilidad política tras la guerra. El Perú pasaba por una crisis económica y social enorme, en un proceso de reconstrucción nacional, donde se buscaba recomponer las instituciones, incluyendo la Facultad de Medicina de San Fernando, que fue cerrada y fue ocupada por las tropas chilenas. Entonces, la población peruana vivía en pobreza y no tenía acceso a los servicios de salud. La pintura clásica donde un soldado chileno estaba rematando, digamos, a una persona, a un peruano. Así quedó el Perú después de la guerra. El Perú no tenía frontera con Chile, como sabemos, sino con Bolivia. Y luego terminó así en una guerra infausta para nuestro país que ha dejado una huella imborrable. ¿Cuál fue el contexto científico y médico en el que ocurrió el sacrificio de Carrión? En Europa, Roberto Koch y Louis Pasteur habían revolucionado la medicina con la teoría germinal de las enfermedades. Entonces, sabemos de que Koch descubrió el bacilo de Koch en esa época, que fue importante, digamos, un descubrimiento trascendente para la medicina. Igualmente, Louis Pasteur empezó a estudiar diversos gérmenes y acuñó la teoría germinal, que señalaba que todas las enfermedades tenían como etiología un germen, una bacteria. Y había, por lo tanto, también una epidemia de verruga peruana, sobre todo en las zonas de la sierra y selva alta, donde moría mucha gente en el ferrocarril y en las minas. Y había un vacío de conocimiento entre la verruga y la fiebre de la brolla. No se sabía si eran la misma enfermedad o eran dos enfermedades distintas. Entonces, los estudiantes de medicina de San Fernando, de la cual soy orgullosamente, digamos, exalumno, Carrión era un estudiante de medicina mediano, pero que había en esa época, digamos, un entorno médico joven de estudiantes de medicina que tenían gran vocación por el servicio, por vocación médica y gran inquietud científica, así como lo tienen ustedes en este momento. Y predominaba también la filosofía positivista, ¿no? La tradición positivista, la idea del progreso científico que requería la observación directa, la experimentación. Entonces Carrión asumió ese ideal como un deber patriótico y científico. Hubieron factores sociales y culturales que también marcaron su sacrificio. El heroísmo cívico. En el Perú herido por la guerra requería, digamos, de un gesto patriótico que de alguna manera fuera algo importante para reivindicar la identidad nacional. Había una concepción romántica del mártir. La sociedad decimonónica del siglo XIX valoraba mucho la figura del mártir, ya sea militar, religioso o científico. Carrión, de alguna manera, encarnó ese ideal en el campo de la medicina. Su muerte conmovió a la opinión pública. Era un joven de 28 años. Su sacrificio fue asumido como un símbolo de entrega, de amor al país, consolidando la imagen como mártir de la medicina peruana. Voy luego a describir, digamos, la historia clínica de Carrión en los últimos días de su vida, que son muy importantes y que seguramente ustedes, jóvenes estudiantes, van a representar alegóricamente este sacrificio. El doctor Evaristo Chávez fue el médico que inoculó a Daniel Alcides Carrión con una lanceta. O sea, le sacó una muestra de la verruga de este joven, Carmen Paredes, de 14 años, y le inoculó a Daniel Alcides Carrión. Los médicos de esa época no quisieron que Carrión hiciera ese sacrificio, pero él insistió con estas palabras: no es motivo la muerte para que pueda desistir, pues hay algo que exponer de nuestra parte para que la medicina avance. Suceda lo que sucediere, no importa, quiero inocularme.
y se inoculó en la sala Nuestra Señora de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo. Esta es la evolución. El 17 de septiembre, o sea, varios días después, dijo, si lo que tengo es la fiebre de la oroya, estas son palabras de Carrión, aquella fiebre de la que murió Javier Orihuela, que era su compañero de promoción, que tuvo la enfermedad con la piel limpia, mejor es no pensar en eso, fumemos un cigarro. El día 19 de septiembre empezó a tener calambres fuertes, fiebre con escalofrío, mareos, sudores, decaimiento, postración y dolores generalizados. El día 22 de septiembre empezó a tener un tinte histérico y petequias en la cara, poliuria, hematuria, cefalea intensa y palidez de la piel. El 28 de septiembre, los síntomas, dijo Carrión, porque él estaba escribiendo sus propios síntomas, los síntomas que siento no pueden ser otros que los de la invasión de la verruga, a la que muy en breve seguirá el periodo de erupción y todo desaparecerá. El 2 de octubre, un día como hoy, hace 140 años, un día como ayer, perdón, dijo esto Carrión. Esto es lo que se llama serendipia. La serendipia es el descubrimiento de algo inesperado en la investigación científica. Hasta hoy había creído que me encontraba tan solo con la invasión de la verruga como consecuencia de mi inoculación, es decir, en aquel periodo anemizante que precedía a la erupción. Pero ahora me encuentro firmemente persuadido de que estoy atacado de la fiebre que murió nuestro amigo Javier Orihuela. He aquí la prueba palpable de que la fiebre de la oroya y la verruga reconocen el mismo origen, como una vez oí decir al doctor José Lino Alarco Bedriñana. Este descubrimiento fue importante y es uno de los hitos fundamentales en la historia de la investigación biomédica del Perú y del mundo. Daniel García Carrión buscaba contagiarse solo de la verruga peruana y de casualidad se encontró que con la enfermedad hemática aguda, la fiebre maligna y mortal. El sábado 3 de octubre de 1885, un día como hoy, hace 140 años, Daniel Alcides estuvo en su casa pálido, con los ojos hundidos, rodeado de un tinte negruzco, las mucosas gíngivo-labiales descoloridas, sin ánimo, con incontinencia urinaria y taquicardia. Le molesta el soplo carotídeo que percibe con mucha claridad. Esto describió el doctor Ricardo Lizardo Flores, quien recientemente había llegado de Francia y era el jefe de laboratorio de la clínica Maison de Santé. El doctor Ricardo Flores hizo un frotis, le tomó una muestra de sangre a Carrión en ese momento, hizo un frotis y un recuento globular en lámina y halló una profunda anemia de 1 millón de glóbulos rojos por milímetro cúbico, es una anemia bastante severa. El doctor trajo un microscopio de París y era uno de los primeros en implementar la microscopía en nuestro país. Además dijo que los glóbulos rojos de Carrión estaban hinchados y deformados. Los leucocitos estaban aumentados en relación a los hematíes. El domingo 4 de octubre del año 1885 se realizó una junta médica en la que participaron el doctor Leonardo Villar, José María Tomero y Ricardo Chávez. Aquí tenemos la figura de la foto del doctor Leonardo Villar y le recetaron inhalaciones de oxígeno y algunos preparados de hierro. Además indicaron que se hicieran pulverizaciones de ácido fénico en la habitación. No se sabía, en esa época todavía no habían salido los antibióticos y todavía no se conocía los grupos sanguíneos que se descubrieron en 1901 por Lance Steiner. Entonces recomendaron, como su estado era grave, recomendaron su traslado a la clínica Maison de Santé, aplazando una transfusión por su alto riesgo y probable poco beneficio, contando con transfusor Oré. El doctor Villar tenía un transfusor Oré no esterilizado de su propiedad, pero en esa época transfundir sangre sin conocer el grupo sanguíneo era un enorme riesgo. Entonces es trasladado a la clínica Maison de Santé, sentado en un sofá, mientras se prepara la camilla, pide un cigarrillo, lo fuma tranquilamente y al anunciarle que todo estaba listo para el traslado a la clínica,
Con voz lenta y apagada se dirige al alumno de primer año, señor Izaguirre, y le dice, y estas palabras son fundamentales, y es el legado fundamental que nos da como herencia científica a los jóvenes y a todos los médicos del Perú. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya empezada, siguiendo el camino que les he trazado. Se despidió con un abrazo de su madrina Mestanza, recomendando que no avisara de su estado de gravedad a su madre. Se le escapó una lágrima furtiva y cayó en brazos de sus amigos. Bueno, cuando he estado escribiendo estas notas, no pude contener, digamos, que se nublaran mis pupilas. Esta es la clínica Maison de Santé de esa época. Finalmente, el 5 de octubre, a la 1 de la mañana del día 5 de octubre, Daniel tuvo movimientos involuntarios de las manos, entró en delirio, divagaba sobre el origen de la verruga, y diferentes opiniones sobre ella, se restriega los ojos con las manos, el pulso está débil y continuaban las diarreas sobre la solera. El médico que le estaba viendo dijo que la inteligencia se ha perdido completamente. De vez en cuando llama a alguno de los amigos que lo rodean y una vez cerca de él nos mira indiferente como si no nos conociese. En la noche está grave, del 5 de octubre, Carrión delira, agoniza, con quejidos entremezclados con palabras incomprensibles, hasta que en un instante de transitoria lucidez se dirige a su amigo Enrique y le dice, «C'est fini, esto se acabó», y entra en coma y luego fallece. Esta es el último grabado de temperatura del paciente Daniel Alcides Carrión en la clínica Maison de Santé. Entonces, el estudiante de sexta matrícula murió a la edad de 28 años, 1 mes y 22 días, demostrando con su experiencia de la inoculación la unidad etiológica y patogénica de la fiebre anemizante grave o simplemente fiebre de la roya con la verruga eruptiva que se da en los pacientes de alta respuesta inmunitaria. Sus compañeros recibieron la señal de que el mártir, al abandonarnos, iba a ocupar en lo infinito un sitio reservado solo para los que tienen la mayor de las virtudes, que son la caridad y el amor por los semejantes, para los que son capaces actos heroicos donde su propia vida es entregada sin reparos a la humanidad doliente. Acá tenemos el acta de defunción de Daniel Alcides Carrión. Su muerte selló el nacimiento de un acto fundacional de la medicina peruana. Ahí nació la medicina peruana científica, que con el tiempo se convirtió en mito, en símbolo y referente nacional. Estas palabras son importantes. El doctor Bertilo Malpartida, gran estudioso de la biografía de Carrión, dijo, era de buena figura nuestro héroe, valiente. Ofrendó su vida en aras de la ciencia. No fue para conseguir bienes materiales ni panegirista. Lo hizo para proteger a la humanidad doliente. ¿Cuáles son las dimensiones del sacrificio de Carrión? En primer lugar, una dimensión científica. El sacrificio de Carrión lo ubica en la tradición de la autoexperimentación que era frecuente en el siglo XIX y como pionero de la medicina tropical. Se destaca también su rigor clínico a registrar historias de pacientes y su propio cuadro, convirtiéndolo en el iniciador de la investigación clínica en el Perú. Sin embargo, este autor Salinas analiza que la probable causa de la muerte de Carrión no solo habría sido la bartonelosis, sino también la intoxicación por ácido fénico. Es una sustancia sumamente tóxica que se utilizaba en esa época para tratar el carbunco. Como no se sabía cuál era el tratamiento de la enfermedad de la bartonelosis, se usaba ácido fénico pensando que también podría ser eficaz en el tratamiento de la bartonelosis. Entonces hay una hipótesis que señala que también habría muerto por intoxicación por ácido fénico. En conjunto se le reconoce como el pionero científico del Perú, aunque su experimento reveló tanto avances como limitaciones de la medicina de su tiempo. Todos sabemos ahora de que gracias a Carrión se sabe de que la enfermedad de Carrión, que ahora también se llama bartonelosis,
tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda está determinada por la fiebre de la oroya, donde la bacteria invade y destruye a los eritrocitos y produce una anemia hemolítica severa e inmunosupresión. Y eso explica la anemia severa de Carrión con ictericia. La ictericia, como ustedes saben, es una expresión de anemia hemolítica. Se caracteriza por fiebre alta, ictericia, debilidad extrema y riesgo de cualquier infección oportunista, porque también es una situación de inmunosupresión semejante al VIH. Es una fase donde hay una gran mortalidad. Actualmente ya sabemos que se trata con estos antibióticos, ceftriaxona, ciprofloxacino. Y la fase crónica, en la que la bacteria infecta las células endoteliales y produce una angiogénesis exagerada. Y eso explica las lesiones verrucosas cutáneas de diferente tipo. Es menos mortal, pero puede durar mucho, a veces años. Y el tratamiento es con rifampicina o acitromicina. La enfermedad de Carrión fue muy importante para aislar la bacteria, la Bartonella bacilliformis, por Alberto Barton, que era un argentino que trabajaba en el Perú. Y se sabe actualmente que es transmitida por la mosca de la arena, que es la Luxomia verrucarum, que tiene las dos fases clínicas que hemos mencionado. Acá tenemos la mosca de la arena, que también se llama titira, y acá tenemos una imagen de la microscopía electrónica de la Bartonella bacilliformis, un germen gram negativo intracelular. Las formas de la verruga peruana, la forma miliar, la forma mular, la forma subdérmica y la forma micropapilar. El sacrificio de Carrión también tuvo también una dimensión ética y humanista. El doctor Perales señala que la autoexperimentación para esa época fue un acto de altruismo radical, que obviamente hoy sería cuestionado, dado que estaría, digamos, en contraposición de las normas éticas, pero que en su contexto fue valorado como algo heroico. También se refuerza el papel como modelo de ética médica y compromiso social para los estudiantes de medicina y profesionales de la salud. Como siempre yo les digo en las clases, el médico no solamente tiene que ser un gran científico, sino también un artista, humanista y una persona con una enorme responsabilidad social. Su sacrificio sigue inspirando la reflexión sobre los límites de la bioética y la vocación humanista del médico. Dimensión social. El doctor Uriel García, que ha escrito un libro y fue su tesis doctoral, subraya su condición de mestizo serrano en una Lima discriminadora. No olviden que fue en el siglo XIX. Había una gran discriminación social, lo que da a su figura un carácter de resistencia y afirmación social. Graña interpreta el gesto de Carrión como un acto de romanticismo, sacrificio heroico y de positivismo, valor absoluto de la ciencia, que eran corrientes dominantes del siglo XIX. Carrión fue un actor social marcado por su origen y contexto, y su sacrificio refleja un afán científico como un acto de reivindicación social. También el sacrificio de Carrión tuvo una dimensión cultural y política. Murillo y Salaverry, que han estudiado bastante este tema, señalan que su muerte se convirtió en un mito fundacional de la medicina peruana, utilizado por distintas facciones académicas. También Bekovic señala que el sacrificio de Carrión fue un mito pedagógico que conecta a los estudiantes modernos con la tradición médica nacional. Su sacrificio se consolidó como un símbolo cultural y patriótico apropiado por la memoria colectiva e institucionalizado como patrimonio del país. Dimensión pedagógica. Guamán y Sekovic resaltan en Carrión como la figura educativa central que enseña a los estudiantes de medicina unir la ciencia con la ética y el compromiso social. López lo propone como ejemplo para fomentar la investigación médica en el Perú. Carrión trasciende como modelo formativo, inspirando a generaciones de médicos. A partir del sacrificio de Carrión, se desarrollaron gran cantidad de investigaciones a nivel nacional. Y el tema central de todas las tesis que había luego de la muerte de Carrión era la verruga peruana y la fiebre de la oroya. Era el tema central de todos los estudios.
Y esto despertó gran atención no solo de los médicos peruanos, sino también extranjeros. Permitió a los médicos locales buscar la originalidad científica y la legitimidad académica. Entonces se consolidó la enfermedad de Carrión como el primer campo de investigación biomédica experimental en el Perú. Todo este proceso terminó con el descubrimiento de la Bartonella bacilliformis por Alberto Barton, que aisló el germen etiológico, el agente etiológico, en los glóbulos rojos de pacientes con fiebre de Loroya. Su descubrimiento fue un aporte original y decisivo de la ciencia peruana y a la medicina tropical. Eso es lo que Marcos Cueto, el historiador de la ciencia, señala como la excelencia científica de la periferia, indicando que el centro de la ciencia está en Norteamérica y Europa, y todo lo que no es Norteamérica y Europa es la periferia. Entonces, el descubrimiento de la Bartonella bacilliformis fue un hito trascendente para la ciencia mundial. Esto tuvo además la validación internacional. Richard Strong, que vino de la Universidad de Harvard, y sus equipos vinculados a la Fundación Rockefeller, confirmaron y difundieron la existencia de la Bartonella bacilliformis, otorgándole legitimidad global al hallazgo. Esto permitió que la enfermedad de Carrión se convirtiera en tema de referencia en todos los congresos internacionales de medicina tropical. Relevancia histórica. El estudio de la enfermedad de Carrión fue el primer ejemplo de investigación biomédica peruana con impacto mundial. Constituyó una plataforma de profesionalización médica en el Perú al unir la observación clínica, la bacteriología y la proyección internacional. Y esto permitió que Carrión se convirtiera en símbolo de identidad científica nacional a la par de su legado heroico. Su legado se consolidó con el reconocimiento oficial del año 1991 como en el año en que fue declarado Héroe Nacional del Perú. Y cada 5 de octubre se conmemora el Día de la Medicina Peruana en honor a su sacrificio. De mártir científico pasó a convertirse en ícono nacional y cultural de la medicina peruana. Esta es la fotografía individual de Daniel Alcides Carrión García. Es la fotografía de un enfermo de verruga que está en el libro de Ernesto Odriozola, que fue decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, la maladie de Carrión o la verruga peruviana, que está, fue publicado en París el año 1898. El año 1971, Daniel Alcides Carrión es trasladado a la cripta mausoleo en el Hospital 2 de Mayo, en la que yo estuve presente, tuve la suerte de estar en el público. Estas son las referencias. Honor y gloria a Daniel Alcides Carrión. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Villena, responsable de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Bien, jóvenes, a continuación vamos a tener una ponencia virtual. Ya como ustedes tienen conocimiento, el día de hoy son 2 conferencias, una presencial y la otra virtual. Pedimos, por favor, un poco de paciencia. Bien, jóvenes, también para recordarles, de acuerdo al programa establecido para esta fecha por el Día de la Medicina Peruana, para el día de mañana se va a desarrollar un pasacalle desde el Hospital de Tarma hasta el campo deportivo de Ucuxpa. Entonces todos nos ubicamos en el Hospital de Tarma. De ahí vamos a salir a las 8 de la mañana para realizar los deportes interfacultativo y escuelas. Ya en este lugar se va a desarrollar un acto protocolar de inauguración de estos Juegos Deportivos. De igual forma, el día domingo, que es el día central,
donde conmemoramos el Día de la Medicina Peruana. Nos vamos a encontrar 8 de la mañana en la Plaza de Armas para la ceremonia de izamiento y desfile cívico por el Día de la Medicina Peruana. Bien, vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos al doctor Lizardo Guamán. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Jóvenes, posterior a la ponencia, si ustedes desean realizar alguna consulta, preguntas, algunas opiniones, por favor en una hojita lo pueden escribir y se acercan acá ya para nosotros transmitir todas sus dudas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas mientras resuelven el tema tecnológico, que la verdad que no sé qué es lo que ha pasado. Quiero agradecer en principio al doctor Villena, quien ha tenido la amabilidad para invitarme a hacer esta presentación. Agradecer a la Universidad de Tarma y a la Facultad de Medicina, que entiendo que está originándose, por haberme considerado como parte de este proceso de reflexión. Lo que a continuación voy a presentarles es una reflexión que ya tiene algunas décadas respecto a los desafíos de la educación en general, en salud, pero particularmente en este caso de la formación médica, en un contexto en el que estamos a nivel mundial en un escenario muy complicado, nacional también, como ya sabemos, pero que hay una vieja tradición en la formación médica que es de ser muy autocrítica. A nivel mundial, los procesos de reflexión de la formación médica ha sido precisamente el motivo por el cual se han producido reformas sustantivas, no solamente en el plano educativo, que ha tenido consecuencias muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, hace más ya de 100 años, 110 años más o menos, 114 años del informe Flexner, que produjo una revolución muy fuerte en la formación médica, pero que tuvo impacto en los servicios. Hasta antes de Flexner, casi la formación médica casi estaba totalmente distanciada de la formación, de los servicios, de las universidades. Básicamente se producían digamos, como una transferencia de capacidad, de competencias, experiencia de los maestros a los alumnos, con una diversidad de fórmulas para ello. Entonces dependía del maestro. Y así en masculino, porque el ingreso de la mujer en la formación, en los procesos de formación médica fue también bastante tardío. Entonces, como decía, la reflexión de los procesos formativos han tenido impacto en los servicios. Específicamente, a partir de allí se produjo toda una reforma muy grande en los servicios que empezaron, sobre todo los hospitales, que empezaron a vincularse a las universidades o a los institutos, porque el aporte de Flexner fue cómo es que los conocimientos nuevos que se generaban a partir de la investigación se incorporaban a los procesos formativos. Digamos, eso fue uno de los elementos centrales de lo planteado por Flexner, ¿no? Y por lo tanto, al regularse eso, y dicho sea de paso, fue una regulación para el ejercicio médico. Es decir, el ejercicio médico, tanto en Canadá como en Estados Unidos, se empezó a regular
para disminuir la cantidad de titulados. Eso fue un problema también de carácter corporativo y económico también. No solamente fue de calidad educativa, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones que ya se iban formando, tenemos demasiados médicos. Por lo tanto, hay que regular para que haya menos, ¿no? Entonces, uno de los elementos técnicos fue el hecho de incorporar la ciencia a los procesos formativos, que no había sido así hasta ese momento, era una aberraris en todo caso. Y el elemento, digamos, central de ese proceso impactó, por lo tanto, en la organización de los servicios. De tal manera que muchas décadas después, todavía se sigue impulsando una serie de iniciativas de carácter reformista en los procesos educativos, sobre todo médicos, que también impactan en la organización de los servicios, ¿no? Y en los propios sistemas de salud. Por lo tanto, siempre ha habido una interrelación entre estos dos mundos, digamos, el mundo educativo y el mundo de la prestación de los servicios. Y en medicina con muchísima claridad. Por lo tanto, siempre ha habido un interés permanente de los profesionales de medicina por repensar el tema de la calidad médica, ¿no? Cuando en Brasil, hace ya también algunas décadas, se empezó a discutir el tema de la formación de una facultad de medicina desde sus orígenes pensado en la salud pública en Brasilia. Ustedes saben que en Brasilia, todos sabemos que en Brasilia se construyó todo profesamente, digamos, y entre ellos el tema de la facultad de medicina, ¿no? Entonces se empezó desde la reflexión académica y también desde la experiencia de la salud pública, se empezó a reflexionar sobre qué cosa es lo que se requiere en los procesos formativos para que los profesionales futuros tengan no solamente responsabilidad funcional en los servicios, sino resuelvan los problemas que se plantean en términos de salud. Y por lo tanto se empezó a discutir, y uno de los elementos que se generó en Brasil, y ahora son como 40 años de esto, el tema de tener un espacio para reflexionar el tema de la calidad educativa. Y a partir de eso se iniciaron lo que se denomina hoy, y todo el mundo lo conoce, los congresos de educación médica, que era una necesidad que se fue, digamos, incorporando en la institucionalidad de las organizaciones para discutir, para concordar avances, no solamente procesos formativos, sino también reformas en los servicios de salud, en donde los contextos iban variando, ¿no? Un contexto de reforma importante en los servicios de salud y que impactó de alguna manera en la educación fue, por ejemplo, Alma Ata. Alma Ata introdujo una serie de variables que empezaron a ser discutidas a nivel de los procesos formativos. Una lástima que no se pueda todavía resolver el tema de la presentación, pero en todo caso querías seguir, digamos, una secuencia, entonces, más bien, digamos, una digresión. Entiendo que ya tengo poco tiempo, en el sentido siguiente, ¿no? Los grandes desafíos que, por lo tanto, los grandes desafíos que tienen los procesos formativos están muy intrínsecamente ligados a los desafíos que tienen los sistemas de salud. En ese sentido, los problemas que enfrentan los sistemas de salud son los problemas que tienen que ser reflexionados desde los procesos formativos para contribuir a su solución. Y uno de los problemas
digamos, el problema de los sistemas de salud en general es la capacidad que tienen los sistemas para mantener el nivel de vida saludable el más alto posible, ¿no? Medidos en morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas evitables, ¿no? Es decir, no hay una regla, no hay un número, pero sí hay comparaciones entre los sistemas, ¿no? El número de años perdidos de vida saludable en los países de la OCDE está muy bajo en comparación a el número de años perdidos de vida saludable en nuestros sistemas de salud, similares al peruano, ¿no? Y por lo tanto, habiendo múltiples factores que expresan eso, que están incorporados digamos, de manera sintética en lo que se llama los determinantes sociales, el factor humano es clave, el factor humano. Y ese factor humano, tanto en número como en su cualidad, es decir, en un territorio yo tengo que tener un número determinado, y hay un indicador que se llama densidad de recursos humanos, que es un indicador a nivel internacional, que es la suma de médicos, enfermeras, obstetras por 10.000 habitantes. En un territorio, y no hay forma de saber, no hay estudios todavía que hayan disgregado el número de médicos, el número de enfermeras, no, es la suma total de médicos, enfermeras, obstetras, que se correlaciona con estos indicadores de mortalidad, por ejemplo, o de cobertura sanitaria. Y las evidencias nos dicen que hay una fuerte correlación entre a mayor densidad de recursos humanos de esta suma, ¿no? Hay un menor número de estas mortalidades y morbilidades por causas evitables, y hay un aumento de las coberturas. Entonces hay una fuerte correlación. Y en el factor del impacto sanitario, es decir, en la capacidad que los sistemas tienen para disminuir la morbilidad y la mortalidad, el tema de lo cualitativo, es decir, la capacidad y la competencia de los profesionales de la salud, en este caso reflexionamos sobre los médicos, es clave para ese resultado. Es decir, yo puedo tener un número determinado de profesionales de la salud en un territorio, pero si esa cualidad, esa capacidad, esa competencia que este recurso humano tiene para, no solamente para resolver los problemas, sino para aproximarse al problema, ¿no? No es lo mismo digamos, discutir problemas que aproximarse, aprender a aproximarse, a analizar un problema, jerarquizarlo, ver las causas y establecer las estrategias para abordar dichas causas, digamos. Tengo que tener, digamos, determinadas capacidades para hacerlo. Entonces ahí entra a tallar el fenómeno de la reflexión para los procesos formativos en salud, ¿no? Y sobre todo en este caso en los procesos formativos en medicina, ¿no? Entonces, la reflexión, por lo tanto, es válida. La reflexión, desde, más aún si es que se está formando una escuela, una facultad, un espacio académico para la formación de futuros médicos. Es crucial primero entender que actualmente los grandes problemas que tenemos en las deficiencias de esta línea de las capacidades y competencias de los recursos humanos y específicamente los médicos, tiene que ver con las deficiencias en sus procesos formativos. Y hay 3 factores que han sido identificados como factores claves para establecer esta desarticulación entre los procesos formativos y la calidad educativa. Uno es esencial, es el tema de los contenidos curriculares. En todo proceso, sea de reforma curricular o de formulación de planes curriculares, se necesita hacer un análisis exhaustivo, digamos,
vinculado a qué contenidos deben establecerse de los miles de contenidos que uno puede dar, uno puede incorporar. Tengo que concentrarme en aquellos que son esenciales para desarrollar capacidades y competencias las requeridas. Por lo tanto, a los formuladores, a los diseñadores de programas educativos o de escuelas de formación, la sugerencia que suelo hacer es mirar cuáles son, digamos, aquellos contenidos críticos que sí o sí tienen que incorporarse a los planes curriculares. Y eso implica de dónde extraemos esos contenidos. Entonces, la sugerencia en este caso tiene que ver con otro grupo de evidencias que tienen que ver con cómo funcionan los sistemas y la capacidad de los sistemas. Y hay evidencia suficiente que prueba que los sistemas de salud que se basan en la APS, que se han construido, se han transformado sobre la base de la APS, son esos sistemas más exitosos. Por lo tanto, los procesos formativos tienen que acompañar, en términos de contenidos, lo que es... ¿Hola? ¿Hola, hola? Tienen que... ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces decía, en términos de contenidos, entonces es importante qué tanto nos aproximamos, reitero, solamente en términos de contenidos, con lo que es la atención primaria de salud. Y en nuestro país, esa aproximación a la APS ha sido modelada. Hay un modelo de atención que actualmente ha tenido varios nombres, que ha ido evolucionando, digamos, variando, yo diría poco sustantivamente. En esencia se ha mantenido lo mismo, que es el modelo basado en la APS, que en este caso se llama el modelo de cuidado integral basado en familia, en el devenir de la vida, ¿no? Entonces, la idea es ya no por etapas de vida, sino es, digamos, la continuidad de la persona que atraviesa una serie de elementos de la vida a través de su historia de vida, ¿no? Entonces, este modelo tiene contenidos, mal, bien o regular, pero ahí está. Entonces, cuando se empieza a discutir el tema de estos contenidos, cuáles serían los contenidos, cómo organizo mis contenidos esenciales en mis planes curriculares, tiene que ver, de alguna manera, tiene que haber un correlato con aquello que se requiere, que probadamente por evidencias ha demostrado que, digamos, tiene impacto positivo en la salud de la gente, ¿no? Y eso tiene que ser conversado desde los procesos formativos. Primer punto, entonces, los contenidos educativos. Segundo punto, tiene que ver con dónde los formo. Y evidentemente hay un abanico de espacios donde formo, donde estos contenidos, dependiendo del enfoque pedagógico, o se transfieren, o se problematizan, ¿no? Entonces hay una serie de enfoques pedagógicos para eso. Entonces, independientemente de eso, tengo que ver cuáles son los escenarios donde se forma. Obviamente están los escenarios que parecieran que fueran naturales, pero que es una invención también relativamente reciente en la humanidad, que tienen que ver con las aulas, mucho más recientemente que tienen que ver con los laboratorios, digamos, ¿no? Pero en el caso de salud, hace miles de años, y entonces tiene muchísimo mayor antigüedad, y como he dicho, inclusive impactó en las reflexiones de Flexner, ¿no es cierto? La formación está intrínsecamente ligada al quehacer del médico. Y el quehacer del médico se expresaba antiguamente en el médico de familia, por lo tanto no habían espacios más allá de que el espacio de interrelación del médico. Pero luego, con la creación de los servicios de salud, es en los servicios de salud en donde se da ese ejercicio
es el ejercicio de la medicina, digamos, ¿no? Y por lo tanto, a esos escenarios naturales que vienen, que no son tan naturales, reitero, que vienen de Flexner, el aula y los laboratorios, se tiene que incorporar masivamente, estructuralmente, los escenarios de formación vinculados a los servicios. Y ahí hay un gran problema que tenemos. Hegemónicamente, todos, inclusive tenemos en nuestro chip, que los mejores escenarios de la formación, que son reclamados por los estudiantes o los futuros estudiantes o futuros profesionales, el escenario privilegiado que se reclama es el hospital. Yo quiero estar en el hospital, y si es especializado, mejor. Porque hay el chip de pensar que la especialización es la mejor. Obviamente en términos de mercado, sí, digamos. Pero eso es lo que hay que empezar también a cambiar, digamos, ¿no? Es decir, hay que ampliar más allá del hospital. Y siempre pongo este ejemplo. Si yo quiero que una persona maneje un avión, el escenario donde le formo es seguramente en un simulador de vuelo de aviones, pero también en el propio avión. A nadie se le ocurre, digamos, a un futuro aviador, darle un carro para que aprenda aviación, ¿no? A volar, ¿cierto? Pero eso es lo que hacemos en nuestro proceso formativo. Yo quiero que vuele, ¿no es cierto? Atendiendo a la persona integralmente y todo lo demás, y le doy una bicicleta, que es el hospital. Es una, digamos, no es verdad que sea el hospital el de nivel de mayor complejidad para la atención, no es verdad. La complejidad mayor está cuando uno se aproxima a la persona en su integralidad, con esa nueva mirada, que no es una persona en sus fragmentos, sino es una persona en su integralidad. Y además tiene la posibilidad de esta persona no solamente de aceptar, el famoso paciente, el más llamado paciente, de aceptar lo que le diga, sino que tiene respuestas razonables, interacciones respecto a su proceso de salud de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, la aproximación es muchísimo más compleja. Cómo yo mantengo su salud no depende solamente de una disciplina, en este caso de medicina. Depende de un conjunto de actores, de un conjunto de disciplinas, por decirlo de alguna manera, que van a abordar de manera conjunta. Por lo tanto, los escenarios de formación tienen que adecuarse a la vida misma. A la vida misma implica ampliar progresivamente los escenarios. Por lo tanto, a una facultad que está empezando, como el caso de ustedes, yo les diría, no se peleen. Hubo una facultad, que no voy a decir su nombre, relativamente nueva, que en 2004, me acuerdo, se aproximó cuando éramos el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos para preguntar qué hace para obtener campos en el primer nivel de atención. Lamentablemente en ese momento nosotros no teníamos idea al respecto, ¿no? Entonces, ampliar a establecimiento del primer nivel, peleense por tener estos espacios del primer nivel de atención, trabajar institucionalmente para tener tutores, espacios, etcétera, para la formación como escenarios de producción, que no son solamente escenarios de práctica, y eso tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso, y además de ello, ir progresivamente inclusive a ir incorporando como escenarios de formación a otros espacios que van más allá de los servicios, es decir, entornos familiares, es decir, entornos escolares, es decir, entornos comunitarios. Segundo factor, entonces, escenarios de formación. Y por último, el tercer factor, que tal vez sea el más importante, es el factor vinculado a lo pedagógico. La pedagogía es el modo como se interactúan los tres elementos de todo proceso educativo. El educando, el que se educa, el que se va a educar, el que va a aprender. El educador, que con, digamos, enfoques modernos o posmodernos de pedagógicos, no es solamente el que tiene todo el conocimiento y por lo tanto va a educar, sino la interacción entre educando y educador. Ambos aprenden también, se convierten en algún momento en educando. Pero estos dos factores son claves, pero el otro elemento es el que veníamos conversando hace poco, que son, digamos, el objeto de estudio, el objeto de aprendizaje.
Puede ser una disciplina completa, como es el caso de medicina, o puede ser un curso, un tema, ¿no? un programa, digamos, ¿no? Entonces, estos tres elementos, según el rol que le corresponda, se relacionan básicamente en tres enfoques pedagógicos. El primer enfoque, el más antiguo y el que hegemónicamente, lamentablemente, todavía persiste, no solamente en nuestras facultades, sino en general en la educación, es el enfoque pedagógico de la transmisión del conocimiento. En la transmisión del conocimiento fácilmente se identifica porque ves cómo evalúas ese conocimiento. ¿Cómo evalúas ese aprendizaje? Perdón. El aprendizaje lo evalúas con una prueba de conocimiento. Sea que le incorporen preguntas con casos y todo lo demás, no quita la esencia que es la pedagogía que se está formulando, es la pedagogía de la transmisión del conocimiento, en donde el papel del educando es accesorio, es todo un sistema en donde el centro del sistema es el educador, que es el que finalmente inclusive te va a dar el visto bueno que si aprendiste o no, ¿no es cierto? Y entonces ese es el enfoque pedagógico de la problematización que forma de manera crítica, no enseña a analizar críticamente la realidad, enseña a aprender, a memorizar y a dar respuestas respecto a realidades que no cambian, ¿no? Son las preguntas definitivas, digamos, ¿no? Y en la vida real no hay las respuestas, perdón, definitivas. En la vida real no existen respuestas definitivas. Y lo segundo, el enfoque pedagógico viene de Pavlov, ¿no? De la psicología, del modo como se puede hacer que más rápido aprendan las personas, que tiene que ver con incentivar a que las personas digamos, puedan desarrollar procedimientos lo más próximos posibles a un estándar. El objeto ahí no es ni el educador, sino es el estándar. Y se busca tener expertos, ¿no? Pero hay una tercera vertiente pedagógica en donde, y en el segundo punto, ¿cómo lo pruebo? Los ECOE son parte de ese proceso. El enfoque por competencias son parte de ese proceso. Tengo que ser competente, tengo que demostrar, tengo módulos para demostrar y todo lo demás. Pero hay un tercer enfoque que va, digamos, al centro mismo del aprendizaje en términos de cambio. Es decir, lo que se pretende es formular no memorizadores, no expertos, sino agentes de cambio. Y en ese sentido, lo que se propugna es que la persona tenga capacidad crítica para abordar un problema y lo resuelva críticamente de manera contextualizada. Un problema de salud no está aislado, como sabemos, y por lo tanto, en la medida que yo sepa contextualizar, por más que sea súper, hiper especialista, si no lo contextualiza, no va a contribuir a resolver los problemas que han derivado en que esa persona llegue a ese estado. Entonces, hay tres enfoques pedagógicos. Obviamente yo soy militante del tercero y recomiendo, se llama el enfoque pedagógico de la problematización, y tiene varios métodos por los cuales se puede impulsar. Ustedes pueden verlo, digamos, si googlean, buscan PROFAM, Programa Nacional de Formación de Salud Familiar y Comunitaria, que fue un programa que diseñamos explícitamente para formar especialistas en el primer nivel de atención vinculados al modelo. En ese momento era el modelo cuidado basado en familia y comunidad, vinculados a la APS, y en donde el enfoque pedagógico del diseño mismo está basado en este enfoque pedagógico. Bueno, entendí demasiado, les pido disculpas por no haberles podido compartir las láminas. Hay muchísimas cosas que reflexionar. Les felicito por este paso importante que ustedes están dando, y más aún esta celebración, esta conmemoración, más que celebración, en el Día de la Medicina, una reflexión importante en términos de lo que es la calidad educativa y lo que se requiere discutir para lograr que lo que se haga en los procesos formativos impacte directamente en la mejora de la calidad de la atención en salud y, por lo tanto,
en la mejora en la capacidad de respuesta del sistema de salud para mantener el nivel de vida saludable lo más alto posible. Muchas gracias.